Bueno, hemos vuelto rápidamente, por suerte, ahí para hacer esta última partecita del día de hoy. Así que, a ver, ¿qué más? Muy bien, ya faltamos re poquititos, ya estamos, casi todas, casi todos. Buenísimo. Como siempre digo, cada vez que tenemos las clases, grabamos, lo ponemos después en plataforma para repasar, para volver, para los compañeros que no han podido estar, para, bueno, sostener esto que es la formación docente. Bueno, a ver cómo les fue con esto de encontrar de qué manera esas frases antiguas de los dichos populares se metamorfosearon en otras expresiones. A ver, ¿quién podría decir si encontró algo? Vamos a la primera, les propongo, al que nace barrigón, es añudo que lo fajen. A ver, ¿encontraron alguna otra frase que haga, le haya cambiado las palabras, pero conserve el significado? Frases parecidas, como la mona que se viste de seda mona queda, de ese tipo. Muy bien, muy bien, muy bien. La mona, aunque se vista de seda, mona queda. ¿A esa la habían escuchado? Sí. Sí. No sé si lo voy a decir bien. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ajá. Muy bien, muy bien. Otra metamorfosis ahí de este sentido. Muy bien. ¿Otra? ¿Vamos a la segunda? La de Salamanca. ¿Han hecho alguna relación? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Yo no, profe. Bueno, les hago resonar una, ¿sí? Y que apareció hace un ratito en el aula. La inteligencia se hereda. Ahí tenemos el orden de la naturaleza. ¿Sí? Tenemos aquello que viene dado, no podría llegar a darse. Ni siquiera el centro del conocimiento, como es Salamanca, diríamos, como es la cultura, si queremos trabajar esta metamorfosis, podría hacer algo con eso.
¡Wow! ¡Qué bueno! Escuchen, escuchen acá, Vero Epulef. Lo que talento no da, ensayo no presta. ¡Ah! ¿Cómo me va a encantar ver todo esto en el foro? Porque ya les digo que una de las tareas que vamos a hacer es compartir en el foro estas expresiones que encontramos en la vida cotidiana acerca de esto que es llevarnos a pensar sobre inteligencia. Muy bien, Vero, muy bueno ese aporte. Buenísimo. Bueno, gente linda, tienen como tarea, después, cuando terminemos la clase en la casa de ustedes, a los más grandes, a los más chicos, a los que tienen cerca, a los que tienen en los grupos de WhatsApp, mandarle un mensajito y decirle, ayúdame con la clase de psicología y dame frases o expresiones de lo que vos escuchaste acerca de inteligencia. A ver, y si le podemos poner algo, cuando eras chico, cuando ibas a la escuela, cuando estabas en el aula, que te hayan dicho, ¿sí? Que lo hayas podido escuchar. Muy bien, van a hacer un recupero de esas cuestiones que tienen que ver con lo que está construido. Ah, dice Débora, hoy vino mi mamá y la voy a usar. Bueno, Débora, no le digas quién es la profe, ¿sabés? Porque después cuando quieras trabajar algo de lo que pasa con eso, no me quiero hacer cargo, ¿eh? Así que no, ahí. Bueno, gente linda, vamos a trabajar, vamos a recuperar todo eso, porque ¿saben una cosa? Que eso que fue dicho alguna vez, que eso que en algún momento la humanidad pensó, conforma lo que llamamos el inconsciente colectivo. Podríamos encontrar la expresión inconsciente colectivo. Podríamos encontrar la expresión la sombra que usa Jung, si queremos ir viendo cómo se explicaría. Es decir, pero esto está en el acervo cultural de la humanidad. Haber pensado estas cosas acerca de la inteligencia. Eso nos lleva a pensar profundamente, no es que yo lo esté pensando, no es que esto forma parte de las teorías que me soportan, pero sí conozco que esto han conformado las representaciones sociales. Esa expresión, representaciones sociales, no saben ustedes todavía lo importante que es para trabajar en esto, que es la psicología educacional. La vamos a usar un montonazo y la vamos a necesitar para comprender muchísimas cosas en nuestra tarea de formación docente. Bueno, les dije que íbamos a trabajar esta relación, la relación del aprendizaje escolar con la inteligencia. Por ende, vamos a tener que responder a esta pregunta, ¿qué es la inteligencia? Dice en los escritos acerca de psicología educacional, hay dos cosas que vamos a encontrar en la tradición de la psicología educacional en estas cosas, ¿no? Que es el concepto de aprendizaje y el concepto de inteligencia. Tal vez, en algún momento y por alguna circunstancia en la que no nos pusimos a pensar o no nos dimos cuenta, estas dos palabras que son distintas sonaron como con un mismo significado. Como si esa idea de metamorfosis se hubiera dado entre aprendizaje escolar e inteligencia. Y se nos hubieran presentado como un mismo significado. Y esto tiene mucho que ver con eso, con el concepto de educabilidad que cerramos el primer cuatrimestre. ¿Se acuerdan? Después lo vamos a recuperar. Hoy trabajamos esto y después vamos a recuperar esto de educabilidad, ¿sí? Pero en muchas oportunidades, aprendizaje e inteligencia, palabras que son distintas, sonaron como con un mismo significado. Y algo vamos a tener que hacer para comprender todo eso.
Muy bien. La inteligencia es uno de los conceptos más interrogados en el amplio y complejo ámbito de la psicología. Posiblemente no exista otro campo dentro de la psicología donde se refiere una gran cantidad de investigación y de teorías que tratan de definir conceptualmente a la inteligencia. Y por ende, se la ha investigado tanto que se la conceptualiza de diferentes maneras. Muy bien. Lo vamos a desarrollar, pero quiero volver un poquitito a esto que les planteé acá. Quiero preguntarles ahora, ¿cuándo un niño, una niña, en la escuela sacaba un 10, o sacaba un distinguido, un sobresaliente, un te felicito, sigue así? ¿Con qué expresiones se encontraba en el contexto cotidiano? Cosas que le podría haber dicho su mamá, su abuela, su tía, su Vos sí que madrina. sos inteligente. Muy bien, muy bien. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, Sí, de hecho sí, muchas veces. yo hoy no tenía frase porque en realidad yo lo que puse fue que algo que había escuchado siempre durante la infancia, que le decía a alguien a otra persona, era sos re inteligente, alguien que resolvía bien, por ejemplo, un cálculo matemático. Muy bien. Hace un rato ustedes me aportaron otra cuestión para pensar esto, ¿sí? Estoy yéndome como a lo que conversamos hace un rato más temprano, ¿eh? ¿Qué cuestiones pasan con eso de estas inteligencias múltiples, dicen ustedes, cuando lo que la escuela hizo fue como reconocer y distinguir aquello que tuviera que ver con la matemática? Entonces, ahí tenemos algo más para ahondar. Entonces decimos, un niño, una niña que venía de la escuela a su casa con una buena nota, con una felicitación y todo lo demás, el contexto resonaba como avalando: sos inteligente. La tenés a esa inteligencia, y esa inteligencia es la que te da el éxito de aprender en la escuela. Esto demostraría, sería un testimonio fehaciente, decimos, de que son palabras diferentes, pero fueron trabajadas con un mismo significado. Ahora, lo vamos a ver en la contraparte. Un niño o una niña que yendo a la escuela y venía de la escuela con una nota, como decimos y escuchamos comúnmente, con una mala nota, con un desaprobado, con un insuficiente, ¿sí? ¿Qué escuchaba en el contexto cotidiano de la casa, de los entornos en los que transitaba con eso que le pasaba en la escuela? A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo vas a desaprobar si es tu única responsabilidad? Es un burro. ¿Cómo es que te pasó eso? No te da la cabeza. Ahí quería que sonara esta cuestión, ¿no? Comentarios negativos. Absolutamente. De todo tipo. Absolutamente, ¿no? Nunca se tomó en cuenta que capaz lo que estaba mal era la forma en la que le estaban enseñando. No. Y eso no era que no le daba cabeza al chico. Eso no se ponía en cuestión, ¿sí? Lo que se ponía en cuestión, acuérdense, volvemos a esta complementariedad, era que a este niño, a esta niña, algo le estaba pasando en su cabeza, ¿sí? No le estaba dando la cabeza. Y no darle la cabeza, ¿qué era no tener? ¿Qué es lo que no tiene al que no le da la cabeza? Inteligencia. Muy bien, muy bien.
Bueno, ven que es una palabra recontra conocida, pero resulta que ahora lo que vamos a tener que hacer con ella es conocerla mucho. Porque si nosotros trabajamos de esto, trabajamos de enseñar para que otro aprenda, ¿sí? Indudablemente una de las complejidades que ahí está presente es que si aprendizaje ha sido entendido o podría ser interpretado como sinónimo de inteligencia, estamos fritos, fritas, en el peor sentido de la expresión, estamos cocinados al horno, como dicen todas esas categorías, ¿sí? Entonces, ha sido uno de los conceptos más indagados junto con el de aprendizaje. Al de aprendizaje le dimos como una vuelta de manija en el primer cuatrimestre, al de inteligencia vamos a arrancar el segundo cuatrimestre dándonos un poco de manija, ¿sí? con esta concepción. Dice, se conceptualiza de diferentes maneras. Ahora bien, aunque se digan distintas cosas, hay una certeza. No existe duda, no existe ninguna duda de que la inteligencia existe. Y esta certeza, esto de que no se duda de que la inteligencia existe, hizo que no solo se investigara para ver que existe, para demostrar que existe, ¿sí? Sino que también pasáramos a la intención de querer saber en qué cantidad está, en cuánto, ¿sí? Y ponerle ahí en ese cuánto, es mucho, es poco, es muy inteligente, es poco inteligente, es algo inteligente, ¿sí? Entonces, sin duda de su existencia, la gran preocupación es ver cómo la medimos. Y esta idea de querer saber en qué cantidad está, en cómo se mide, se creó una unidad de medida, que fue el cociente intelectual. Si le aparece otra representación más, dice, ¿dónde está? ¿Dónde habita? En el intelecto. Es una cuestión intelectual, es una cuestión de los intelectuales, ¿sí? De aquellos que, si lo medimos y tienen mucho, se van a dedicar a una tarea social. Si la medimos y no tiene tanta, se van a dedicar a otros trabajos. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo estas cuestiones se fueron expandiendo. No solo se ocuparon del territorio de la escuela, ¿sí? Que la escuela iba a reconocer a aquellos que eran inteligentes, de aquellos que no les daba la cabeza, sino que se extendía también a qué iban a hacer estos niños, estas niñas cuando fueran grandes, de acuerdo al éxito o no que hubieran tenido en la escuela. Entonces, algunos eran para seguir estudiando y otros eran para otras cosas que no fuera seguir estudiando. ¿Sí? Es decir que la escuela produjo algo que tuvo que ver precisamente con la historia, con las biografías de vida que esas personas fueran a tener después que terminaran la escuela. ¿Sí? Entonces, aparecieron un montón de expresiones que sí, la inteligencia se medía y las pruebas que eso había decían para qué alguien servía, para qué podía servir. ¿Sí? La psicología se encargó de medir con pruebas de inteligencia que midieran el cociente intelectual. Pero ¿saben qué hizo la escuela? La escuela no usó este proceso de investigación, sino que la escuela usó las prácticas de evaluación. Entonces, la psicología investigaba a ver si cómo medía ese cociente, pero la escuela evaluaba.
y la escuela certificaba con esa evaluación que algunos tenían 10, y eso era la firma de que eran inteligentes, ¿sí? Y que tenían mucha inteligencia, y otros que había ahí una carencia, ¿sí? Había algo del no dar, de lo que no da la cabeza. Bueno, como verán, esta dimensión operativa, cuando la pensamos al interior de la escuela, decimos, la escuela también fue un patrón de medida de eso que los seres humanos tenemos, ¿sí? Y no solo se la midió, también se la juzgó y también a los seres humanos se los clasificó. Vos vas para seguir a la escuela, vos no, tenés que, como un dicho muy, muy popular, ¿no? Muy sentido, y algunos van a los libros y otros van a la pala. ¿Mm? Es decir, si tenés éxito en la escuela, tu camino es seguir con los libros. Si no tenés éxito en la escuela, tu camino es hacer algo con las manos. Y ahí apareció como una segmentación, como que se hubiera cortado al ser humano de que algunos van con la cabeza y otros van con las manos. Y se desconectó de alguna manera esto de que manos y cabezas tienen una relación. Es complejo, pero es muy interesante poder desandar toda esta construcción histórica que se fue haciendo sobre la inteligencia. Si la inteligencia existe, la pregunta que le sigue es ¿qué es? Dice, es una facultad fundamental cuyo impedimento es de la mayor importancia para la vida práctica. Y esta facultad se denomina juicio, buen sentido, sentido práctico, sentido iniciativo, facultad para adaptarse a la circunstancia, para juzgar, comprender, razonar bien. Bueno, todas esas expresiones acompañaron a poder decir qué es ser inteligente. ¿Mm? Vamos a esta cuestión. ¿Qué es ser inteligente? Vamos a ver en esta expresión, dice, un individuo es inteligente si es capaz de realizar un pensamiento abstracto. Y ahí habría una forma de demostración. Dice agregado de capacidad global para actuar de manera propositiva, pensar de modo racional y lidiar de manera efectiva con el ambiente. Otro pensamiento más. Esa sería en términos de dimensión operativa y ahora lo vamos a ver en una dimensión de orden biológico. En la expresión de Jean Piaget dice, considera que la inteligencia se relaciona con la adaptación al ambiente. Dice, es un estado de balance o de equilibrio logrado por la persona cuando puede lidiar de manera adecuada con los datos que tiene ante ella. No es un estado estático, es dinámico en cuanto a que continuamente se adapta a los nuevos estímulos ambientales. Piaget se interesa por los aspectos cualitativos de la inteligencia. Dice, y el aprendizaje se produce por reequilibraciones. Yo esto se los muestro hoy para que vayamos viendo la cantidad de formas de darle respuesta a esta gran preocupación. Pero después nos vamos a adentrar en trabajar cada uno y con Piaget vamos a trabajar mucho. Creo que algo de eso ya les fui anticipando cuando les di la bienvenida a este segundo cuatrimestre. Ahora bien, en una dimensión de multiplicidad, acá lo tenemos a Howard Gardner, que ustedes ya lo conocen,
Dice, es un potencial psicobiológico para resolver problemas o elaborar productos que tienen valor en al menos un contexto cultural. Y por supuesto, elegí armar esta clase de algo que ustedes ya sabían y conocían, que eran el concepto de inteligencias múltiples, ¿sí? Para que después, en la clase venidera y en las otras, vayamos a trabajar las teorías que van a dar cuenta del aprendizaje, en las cuales vamos a encontrar el concepto de inteligencia, como se los mostré ya en Piaget al hablar de una dimensión de orden biológico, ¿sí? Diríamos que en estas clases y en la siguiente, una de las cosas que vamos a tener que hacer desde la psicología es a separar aprendizaje e inteligencia. Porque si no, corremos el riesgo de hacer esto, que la escuela le diga a alguien, no te da la cabeza, ¿sí? Y le ponga un rótulo de no podés aprender, no sos inteligente. Esta sería esta acción que hizo la escuela de haber construido muchísimos rótulos para ponérselo a niños y niñas que iban a aprender en la escuela. Vuelvo a Gardner, cosas que ustedes me dijeron que ya habían visto, y quiero dejar para la próxima clase, de acá vamos a empezar, con la dimensión emocional. Pero también quiero decirles que con la dimensión emocional empezamos la clase de hoy. ¿Podrían ustedes, cualquiera de ustedes, decirme por qué? ¿Cómo se dan cuenta si esto es así o no, de que en la clase de hoy la hemos empezado con la dimensión emocional? A ver, ¿me darían alguna lectura? ¿Armarían alguna hipótesis? A ver, ¿qué pasaría con eso? Puede ser, profe, porque nos llevó a nosotros por ahí a relacionar, como decía, aprendizaje escolar con inteligencia, nos llevó a relacionarlo con nuestras experiencias propias en la escuela. Bueno, podríamos tener ahí un argumento. Dice, si vincula con mis experiencias, con mis vivencias, con mis... Hoy, perdona. Quiero compartir algo que deja acá Vero en el chat. Dice, las frases que más recordamos son las que se nos grabaron a través de nuestras emociones. Y miren el panorama que ahí está abriendo. Recordamos, es decir, hay un acto de memoria que se pone en juego, y hay una función fundamental, que es la función de la memoria, la función de guardar y después de recordar y evocar. Sí, muy bien, Vero, con el aporte. A ver, ¿por qué más dirían que hoy empezamos por esa dimensión de lo emocional? También yo iba a decir que trajimos frases de nuestra infancia o frases relacionadas a nuestra familia, digamos, porque las trajimos de ahí, las escuchamos, y justo estaba leyendo lo de Vero y también es básicamente eso lo que iba a mencionar. Muy bien. Bueno, les quería presentar esto para cerrar la clase de hoy. Van a encontrar un foro, ¿sí? Lo voy a habilitar mañana, en donde vamos a recuperar estas frases, ¿sí? Vamos a recuperar las frases con las que abrimos, van a salir a preguntarles a otros qué otras frases van apareciendo, ¿sí? Y vamos a también comprender y trabajar cómo se han transformado esas frases, pero conservan el mismo sentido. Así que tienen mucha tarea de búsqueda, ¿sí?
de estas cosas que han escuchado acerca de esto que es la inteligencia. ¿Estamos? Yo voy a abrir el foro con mi añudo que lo fajen, con Salamanca no te lo va a prestar, así lo siguen conservando, no lo pierden, y lo comparten con otros también. Si ustedes quieren compartir para decirle, a ver, ¿lo escuchaste alguna vez? Vamos a chequear si lo escuchaste, cuándo lo escuchaste, a quién se lo escuchaste decir, en qué contexto eso se dijo. Bueno, tienen toda esa investigación de los dichos, de las frases, hasta que nos encontremos la semana que viene. ¿Estamos? Sí. ¿Se comprendió? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, gente linda, gratísimo, gratísimo trabajar acerca de esta construcción que hizo la humanidad, que hizo la historia, que hizo la escuela, al evaluar, al tener que producir aprendizajes adentro de la escuela, ¿sí? Diríamos que todo esto lo ponemos en la palabra educabilidad, que la dejamos pendiente del primer cuatrimestre. ¿Estamos? Bueno, buen descanso, gente linda. Vayan a estar con su familia. Chao, Chao, profe. profe. Gracias, profe. Buen descanso. Chao, profe. Saludos. Tanto. Chao. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos, nos vemos. La próxima clase nos sacamos una foto. Pues se ven re lindas cuando están, re lindos cuando están todos acá. Bueno. Bueno, profe.